Yo voy a decir muy rápidamente, voy a enunciar 6 propuestas y 2 recetas. Primera propuesta, hay que aprender de los sistemas educativos que tienen éxito. Solamente voy a decir 2 cositas. Corea y Polonia, 2 estrategias. Corea, la estrategia es tirar desde arriba y Polonia es empujar desde abajo. Segunda idea, cuando hablemos de recursos, siempre tenemos que plantear el binomio que no puede separarse de recursos con expectativas. Tercera idea, es bueno evaluar. La evaluación es el gran laboratorio de la enseñanza. Cuarta idea, disponer de un marco teórico de qué entendemos por leer ayuda muchísimo a evaluar, a unificar criterios y esfuerzos y también, consecuentemente, ayuda a enseñar mejor. Quinto, cuando hablemos de la evaluación de la lectura, no debemos olvidarnos de evaluar también el interés por leer, aunque sea dificultoso, desde la evaluación interna hasta la evaluación diagnóstica. Y sexto, debemos adoptar una postura de realismo optimista. Es decir, toda evaluación debe dar un reflejo de los puntos fuertes y creernos los puntos fuertes y de los puntos débiles. Hay que mantener los primeros y acometer los segundos con decisión y ambición, altas expectativas. La receta es la parte más discutida. Como no va a haber tiempo de discutir, pues me atrevo a decirlo. Primero, en primaria, 2 fórmulas. Primera fórmula, dedicar el 75% del tiempo de lengua a enseñar y a evaluar, a leer y a escribir. Por supuesto, también a hablar y a escuchar. Y el 25% a reflexionar sobre la lengua. Pero esta reflexión gramatical debe ser a partir de lo que se lee y se escribe. Primera. Segunda, seleccionar libros de texto que ayuden a construir el conocimiento también mediante la lectura. Pasamos a la fórmula de secundaria. 3 fórmulas, tres ideas. La primera, exactamente igual que lo dicho para primaria. Segunda idea, potenciar en todas las áreas del currículo un enfoque de la enseñanza basado en aprender a pensar con tranquilidad, que evite el falso dilema reduccionista o enseñamos contenidos o enseñamos competencias. Y la tercera, para terminar, en el ciclo de la unidad didáctica, un compromiso de introducir 2 textos. Un primer texto en la motivación, sea cual sea la unidad didáctica. Siempre se iniciará con la motivación, porque vincula con la vida. ¿Qué mejor que un texto de la vida real? Segundo, introducir en la evaluación como constatación de la aplicación de lo aprendido. Esto hay que gestionarlo.